Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, a ver si tenemos... ¿Qué tal? A ver si tenemos a Inés. Bueno, hoy tenemos una charla interesante con Inés Merino, nuestra pediatra. Intentamos tratar siempre temas interesantes para trabajar la prevención. Veo que Inés no se ha conectado todavía. A ver, Inés. Invito de nuevo. Ahora hacía muchos días que no hacíamos un directo y vamos a volver a cargar las pilas después de estos días de fiestas. A ver, veo que Inés parece que no se ha conectado todavía. Qué raro. Sí, tanto que son cosas del directo. Bueno, parece ser que Inés, no sé, no debe tener cobertura porque en su móvil tampoco nos responde. Es extraño. Bueno, esperaremos un ratito. A ver. Pues no, no parece ser que se conecte, pero tampoco está llegando mucha señal porque... Ah, me preguntas de qué íbamos a hablar. Pues mira, hoy vamos a hablar de los silencios de los adultos y cómo, sin darnos cuenta, pueden impactar mucho sobre la salud emocional y física de los niños y de los adolescentes. A veces no nos damos cuenta, pero cómo no hablamos, cómo no explicamos, cómo no nos expresamos afecta, afecta a nuestros hijos. Mira, ya está aquí Inés. Genial. A ver, Inés, te había invitado. Vuelvo a enviarte la invitación. Sí, sí, chicas, es interesante. Mira, aquí tenemos a Inés. Hola. ¿Qué tal? Bueno, estábamos aquí en mini pequeño comité con Estupendo. Chicasteri y estábamos tratando un poquito, estábamos avanzando el título del directo de hoy. ¿Qué tal, Inés? No Muy nos bien. veíamos desde hacía mucho tiempo. Ay, Dios. Veo que Inés ha quedado como parada. No sé si es... Jolines. Mira, Inés se ha perdido. Wow. Buenas tardes a todas las personas. Veo que Inés no está teniendo muy buena cobertura.
porque se ha quedado congelada y luego ha desaparecido. Así es, Chicasteri. Un silencio es como un insulto sin palabras, prácticamente. O no, no insulto, sino es como un desprecio o un no, no eres suficiente para explicártelo. Pero también hay que tener en cuenta los contextos, ¿eh? Pero hoy vamos a hablar del tema. Siempre lo hacemos a través de una lectura y Inés nos ha traído hoy un cuento. A ver, vuelvo a invitar a Inés. Yo creo que es que tiene algún problema, ¿eh? Hola, Rosa, discúlpame. Bueno, es que aquí pone Chicasteri. A ver, Inés me ha pedido entrar. Ah, aquí está, vale, vale, genial. Bueno, bueno, estábamos hablando directamente con Chicasteri, que es Rosa. Me dice que Rosa. es un alias, claro. Bueno, bienvenidas a todas las personas que os estáis conectando y bienvenida Inés, que de repente como que te has parado Mm, y has desaparecido. Permíteme porque no me he dado cuenta, no he encendido la luz y enseguida nos haremos de noche. Un segundo, ¿eh? Fenomenal. Vale, ya estoy. Genial. Bueno, pues nada, aquí estamos de nuevo después de una pausa así un poco larga, pero necesaria. Y con las navidades por medio, pues hemos tenido tiempo para recuperarnos y para pensar en nuevos temas interesantes, ¿no? Como los que siempre nos presentas. Hoy hablamos, como le comentaba Rosa hace un momentito, sobre los silencios de los adultos y de cómo pueden impactar, aunque no nos demos cuenta, ¿no? En la salud de los chicos, de los niños y de los adolescentes en su salud emocional y en su salud física también, ¿no? Porque, bueno, estaremos de acuerdo que lo emocional y lo físico muchas veces van unidos, ¿no? O uno provoca lo otro o uno acompaña lo otro, ¿no? Así que te doy paso, Inés, si quieres avanzar algo más o si ya directamente entramos con nuestro cuento. Pues mira, hoy he traído, si nos da tiempo, a ver si lo organizamos, porque he traído dos libros que me Mm, encantaría poder hablar para... El tema es el mismo, es cómo este silencio de los adultos puede hacer daño a los niños, efectivamente, en la relación con nuestros niños, y a la vez son como cuentos que lo ven desde distinta perspectiva y es para abordar todos esos temas. Entonces, ajá, sí, voy a empezar genial. ya con el primero y así Vale, a ver si nos da tiempo a hablar del segundo. Bueno, este perfecto, libro Inés. es una preciosidad, espero que se pueda ver bien, que lo podáis apreciar bien a través de la pantalla, porque es la ilustración es que es preciosa. Se llama El pájaro negro, es de Suzy Lee, perdón, Suzy Lee, no Lu. Y bueno, pues aquí ya empieza un poquito la imagen, ¿no? Que se ve la niña. Y venga, voy a empezar. El pájaro negro. Se ve la niña como en una tabla de surf, pero en realidad es un pájaro, ¿no? Sí, eso es, eso es. Luego lo vuelvo a enseñar. Y comenta, estoy triste. Ujú, Es que está como pintado a carboncillo, es una preciosidad. Y se ve esto en la otra parte. Se ve una puerta y aquí pues parecen papá y mamá, ¿no? Hablando detrás, parece que hay ujú. bueno, como una discusión, ¿no? Que la niña está viendo. No sé si lo veis bien, más o Sí, sí, menos. se ve perfectamente. Como Que una aquí la puerta y imagen. dos adultos Sí, hablando como fuerte entre ellos, eso es. gesticulando y demás, sí. Las escaleras. Ujú, Nadie me dice nada. Nadie me cuenta nada. ujú, Los mayores siempre tienen secretos. mm.
El pájaro negro, el cuervo, que no sé si lo has podido ver antes, Merche, se ha hecho Perfecto, gigante. perfecto. Aquí no. Mamá y papá creen que no sé nada. El perrito está abajo. Y el pájaro se ha hecho tan grande que ha sido capaz de Gigante. coger a la niña. Pero yo oigo las cosas, las veo. Vale. Sé que las cosas ya no serán como antes. Qué pena. Eso me entristece, pero sé que es cierto. Ujú. Ya va sobrevolando con sobre un Encima de él. pájaro. Sí. Y también sé que no es culpa mía. Ujú. Simplemente lo sé. Eso es todo. Lo sé muy bien. Me siento muy ligera. A lo mejor es porque ahora yo también tengo un secreto. Vuelve a salir el perrito. Que no pienso contarle a nadie. Solo lo sabe el pájaro negro. Colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Es un cuento que está encuadernado al revés? No, Ah, me no, aparece, claro, porque yo lo veo al claro, revés, claro. claro, no, 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 no. Está, vamos, editado lo normal y es una preciosidad. La letra es muy triste. Sí, sí, sí y no. Claro, sí, porque ella tiene como mucha, o sea, hay una parte en la que te está diciendo que ella ve y oye las cosas, se entristece, pero sabe que no es culpa suya. Sí, sí, eso es. O sea, yo creo que a mí, esta imagen es para mí la que, bueno, pues que no nos olvide. Para mí es la que nos tenemos que acordar, no sé si la veis bien o no, pero para Sí. acordarnos, ¿no? Después de la charla, con que se quede esta imagen reflejada, ya para mí, en la retina, ya sería, digamos, pues lo que quiero, lo que para mí sería importante transmitir, ¿no? Que al final, bueno, pues efectivamente papá y mamá o quien estén aquí, ¿no? Pero para adultos de referencia de la niña están medio escondidos, la puerta está ahí medio entornada. Bueno, pues parece que no se entera de nada, pero pues que los niños al final eh, lo ven y lo oyen todo, ¿no? Y se dan Claro. cuenta. Y aunque la puerta estuviera cerrada, incluso en este caso está un poco entornada, pero aunque la puerta estuviera cerrada y justo esa conversación no la pillen,
pero esa dinámica familiar, esas tensiones o esas cosas que ocurren, aquí podemos intuir que quizás se van a divorciar o algo va a pasar de este estilo, ¿no? Se puede, bueno, intuir, pero no lo pone, ¿eh? No lo pone en ningún lado. Yo es Bueno, lo que... ella dice, sé que las cosas no serán como antes. Eso es, o Eso sea que... ya, eso te introduce a algo, no tiene por qué ser una separación, pero igual es que cambian de vivienda o que cambia de colegio o que eso condiciona un montón de cambios. Para ellos los cambios son muy importantes porque cuesta mucho de gestionar. Eso es, eso es, eso es. Ella ve que algo está pasando, que supone gritos y conflictos, porque aquí quizás las caras de los adultos no se ven bien, pero están gritando Sí, claramente. claro, sí. Sí, eso es, están así. Y, y bueno, pues lo que ella comenta, ¿no? Nadie me dice nada, nadie me cuenta nada, ¿no? Y esto es muy típico de, bueno, pues de muchos temas que decimos, no, esto son cosas de adultos, esto no hay que contártelo, esto no es para ti, esto, o incluso no decimos nada, pero los niños lo sienten, ¿no? Y cómo, bueno, aquí la preciosidad del pájaro negro, ¿no? Que en un primer momento lo empezamos a ver aquí por primera vez, que está como aquí sobrevolando, ¿no? Y cómo, bueno, pues poco a poco, de ser pequeñito, cuando ella Va dice, tomando como más presencia. los mayores siempre tienen secretos y de repente ella misma se asusta, no se lo espera y se hace gigante y se va, ¿no? Con el pájaro negro, ¿no? Y bueno, a mí aquí me producía como una metáfora de cómo los niños, cuando ocurren estas cosas que no tienen lugar ni espacio ni adultos con los que compartir, situaciones que ven que algo está pasando, que no les es algo que les va a afectar, que va a producir un cambio, algo que les da miedo, que les asusta, que no entienden, que algo realmente que su sistema nervioso lo vive como alarma, ¿no? Se pone en alerta, pero no tienen ese adulto al que preguntar o no tienen ese adulto que está traduciéndoles la situación, ¿vale? Y llevándoselo un poco a su terreno para que lo puedan digerir, pues claro, se encuentran de repente con muchas emociones, ¿no? Se encuentran con miedo, lo primero, incertidumbre, inseguridad, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando aquí? Que no me estoy enterando, veo que pasan cosas, pero no lo tengo claro, pero algo está pasando, me doy cuenta. También tristeza, ¿no? Esa tristeza de sentirse excluida. Si te fijas, esa cocina, ¿no? O bueno, no sé, me imagino yo la cocina y no tiene por qué ser cocina, ¿no? Pero bueno, había una taza, esa cocina, ella está afuera, luego baja las escaleras, es decir, es como si hubiera una sensación eso de exclusión, de no pertenecer, ¿no? Realmente no pertenezco a este clan, está pasando algo gordo y yo no estoy formando parte, ¿no? De esta cosa que está pasando aquí. ¿Por qué no formo parte? Porque aunque sea niña, pertenezco a esta familia, ¿no? Entonces se nos junta esa emoción de incertidumbre, inseguridad, miedo, esa emoción de tristeza, de sensación de exclusión que es tan dolorosa y de soledad, ¿no? Es decir, ahora mismo con todo esto que me está pasando dentro, estoy sola, porque claro, no tengo con quién. Y aquí los niños tienen un gran mecanismo, por eso me decías, es triste, sí, además, y a la vez aporta bueno, gracias por los corazoncitos, qué ilusión, aporta esa vía de escape que tienen tanto la infancia, que es la imaginación. La imaginación. La imaginación. Esos amigos imaginarios que tanto miedo a veces nos han dado a los adultos y que a la vez son esa estrategia para afrontar situaciones que no están pudiendo afrontar porque probablemente les esté faltando un traductor adulto, ¿no? Alguien que les explique. Claro. Y entonces lo que hacen es coger este amigo imaginario al que le van a contar lo que les está pasando. Y es lo que hace esta niña con el cuervo. De repente aparece este cuervo que se hace gigante, ¿no? Cuando se encuentra en esta soledad y los adultos siempre tienen secretos, a mí no me cuentan nada, de repente se hace grande. Y entonces en este viaje, en este viajar que el pájaro la coge por el pico y se la lleva como en ese viaje que realmente se la lleva volando, ¿no? Y es como ese viaje de introspección, de mirada hacia adentro, y entonces ella empieza, ¿no? Como a nombrar, a narrar aquello que tiene dentro, y esto de nombrarlo cuando lo compartimos con un otro nos ayuda a clarificarnos y a entender qué nos está pasando, ¿no? Entonces ella dice mientras está volando, pero yo los oigo las cosas, las veo,
sé que las cosas ya no serán como antes. Está como a la vez que viaja, ¿no? Haciendo ese viaje de introspección para adentro. Eso me entristece, pero sé que es cierto y sigue viajando, ¿no? Y también sé, y aquí es el punto para mí culmen del libro, cuando dice, y es donde cambia todo, donde el cuervo vuelve a ser pequeño. Y también sé que no es culpa mía. Yo creo que esto es brutal, ¿no? Esta Tremendo. página casi toda negro, ¿no? Ella iluminada, y aquí de repente dice, simplemente lo sé, eso es todo, lo sé muy bien, y ya se siente ligera. Me siento ligera y ahí es cuando el cuervo ya, pues ya se despide y se hace pequeño, ¿no? Aquí como en estas situaciones muchas veces que ellos no pueden entender, que saben que están pasando cosas, que los adultos se están enfadando, que están pasando cosas entre los adultos de referencia, pero nadie le está explicando ni traduciendo, muchas veces los niños con este cerebro que tienen tan egocéntrico, que es que su mundo es, pues se echan la culpa. Entonces piensan que lo que está pasando tienen la culpa ellos de aquello, ¿no? Entonces fijaros qué importante este momento en el que, bueno, aquí, bueno, pues porque esta niña tiene esta capacidad, ¿no? Esa capacidad de resiliencia al final, ¿no? Por eso digo que tiene, sí es triste y a la vez tiene toda esta luminosidad que, bueno, esta niña lo está consiguiendo, ¿no? Pero de decir, sé que no es mi culpa, y esto es un poco como que ¿no? La quita ya La todo el libera. peso, ¿no? Eso es, Ujú. eso es, eso es. Discúlpame porque es que estoy teniendo un problema con mi gato que se quiere meter en medio de la pantalla. Ha habido un momento que se ha caído la tablet. Bueno, Ha visto el cuervo y ha dicho, yo quiero participar de esta yo charla. quiero. Este quiere muchas cosas. Bueno, eh, comentabas que teníamos otro libro. Sí, 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 ¿Quieres sí. que lo Bueno, avancemos? Porque te apetecía explicarlo. Entiendo que querrás abarcar diferentes, digamos, temas o dentro del tema, diferentes aspectos. Y ese segundo cuento como que te lo dará, ¿no? Ese segundo claro. aspecto. Vale. O sea, con este primero lo que quería abarcar era como situaciones, pues eso, discusiones familiares, situaciones que ocurren que a veces, como nos abruman tanto a los adultos, pues no sabemos cómo compartir, si pues no se lo vamos a decir. Bueno, o antes de decírselo pasan muchos, muchos días o semanas hasta que se lo decimos. Y es verdad que aquí los niños pues darnos cuenta que se dan cuenta, ¿no? Porque por más que no se lo digamos, por más que no lo vean, que no nos vean discutir, es que sienten esa energía, sienten que algo está pasando, ¿no? Y si no hay un adulto que se lo esté traduciendo, pues el problema que tenemos es que les estamos dejando solos con todo su mundo en el que hemos visto todas esas emociones que son tan abrumadoras, como son esa tristeza, esa sensación de exclusión, de no pertenezco, ¿no? No me tienen en cuenta, no me cuentan lo que pasa aquí, de miedo, de incertidumbre. Mira al gato. Tiene que meter en medio. Perdón. Y esa soledad, ¿no? Entonces, bueno, pues nombrar cómo necesitan, cómo el silencio aquí hace daño, cómo sí que está haciendo daño y cómo es importante con que les contemos las cosas dependiendo de la edad, adaptada a su edad, pero que les contemos, oye, sí, papá y mamá estamos pasando una situación difícil, lo estamos hablando, lo estamos buscando arreglar, o no sé si lo vamos a poder arreglar, tú no tienes la culpa. O sea, siempre como terminar las frases, porque al final se ha visto que este sentimiento de culpa es de las cosas que más producen bloqueo de cara a digerir esa emoción, a procesarla, ¿no? Por ejemplo, en los duelos, cuando hay un duelo por un fallecimiento o de animal o de persona querida, una de las fases por las que es importante transitar y ayudar a los niños a transitar es que ellos no tienen la culpa de lo que ha ocurrido, ¿no? Y muchas veces se quedan con culpas de, es que el último día no me despedí, es que le hablé mal, es que lo que sea, porque de repente aparecen todos esos pensamientos, esos recuerdos que hacen, que hacen sentir tan culpable, ¿no? Cuando realmente son pensamientos mágicos, porque tú no eres culpable de nada, ¿no? Pero bueno, aparecen, son humanos, y qué importante el poder bueno, el nombrarlo, ¿no? Tú no tienes la culpa, esto que está ocurrido tiene que ver con nosotros, no tiene que ver contigo. Bueno, siempre como ir traduciendo, ir explicándoles, ¿no? Ir como teniéndoles en cuenta, saber que están allí y que lo están notando. Me No parece muy olvidarlo. interesante esto que dices, ¿no? O sea, no explicar por explicar, sino tenerlos en cuenta.
tenerles en cuenta para que ellos sepan, de alguna manera, claro, obviamente a su nivel, sin necesidad de dar grandes explicaciones, pero para que sepan que hay una situación que nos está provocando bueno, pues un mal de cabeza o una preocupación, que no es culpa de ellos, no es responsabilidad de ellos y que lo podemos resolver, que estamos en marcha, que estamos ahí para poner medida, ¿no? Eso es, eso es. Solamente ese tenerles en cuenta, ese que papá y mamá me han visto, me tienen en cuenta y formo parte de esto, aunque no me entere de todo, porque no me tengo que enterar de todo, y a la vez estoy dentro, ¿no? Ya pues favorece, bueno, pues ese acompañamiento, ¿no? Que evita pues que se produzcan pues estas vías de escape, que en este caso, bueno, la niña la verdad es que hay mucha resiliencia en este álbum al final, porque, bueno, gracias al cuervo y a todo lo que maneja y cómo hace ese viaje de introspección, gracias a ese amigo imaginario que es el cuerpo con el que habla y acaba organizando sus ideas, pues acaba como procesando, ¿no? Y al final es muy gracioso, además hasta tiene humor, porque dice, bueno, me siento muy ligera, a lo mejor es porque ahora yo también tengo un secreto, ¿no? Es como que no pienso contarle a nadie, solo lo sabe el pájaro negro, ¿no? Y también aquí me parece bonito precisar esta parte cuando decimos, es que no nos cuenta nada, ¿no? Por ejemplo, a veces, ¿no? No digo que siempre sea esto, ¿eh? Estamos sacando cositas del cuento y que no, pero bueno, que nos ayudan a hablar de todo esto luego, pero qué importante, claro, uno van a aprender a contar si nosotros también contamos, ¿no? Entonces aquí como la niña dice, vosotros no me contáis, yo tengo ahora mi secreto gracias al cual he podido como procesar esta realidad, esto que está ocurriendo y esto me lo voy a quedar para mí, no lo voy a contar a nadie, ¿no? Claro, yo cuando has leído el final del cuento he pensado en negativo, ¿no? Y he pensado, uff, qué triste que sabiendo que los mayores a ella le han ocultado determinadas cosas, o sea, no han contado con ella bueno, simplemente para que conozca la situación que está viendo, yo también tengo secretos. Es decir, cuando a mí me pase algo, tampoco lo voy a explicar, ¿no? Y eso me parece un poco negativo. Sí que es verdad que en el cuento lo explica de una forma, pues, muy romántica, si quieres, ¿no? Con esa imagen del pájaro y demás, pero creo que es importante tener en cuenta eso, ¿no? Que ellos aprenden o sea, digamos que aprende por modelación, ¿no? Por modelos. Entonces, si ellos aprenden a que ellos, los adultos, no le explican, ella tampoco acabará, cuando le pase algo importante, no acabará explicándolo, ¿no? Pero bueno. Totalmente, así es, Merches, es así. Es verdad que en esta parte es triste y es importante como poner el foco, ¿no? Como estás haciendo tú, porque acaban aprendiendo que hay temas de los que no se pueden hablar y esto Claro. lo aprenden por modelaje, es decir, de estas cosas sí se hablan, de estas cosas no, hay preguntas que sí se hacen, preguntas que no, hay cosas que me voy a quedar yo porque no se comparte todo en esta casa, entonces no lo vamos a compartir y es verdad que eso se aprende por modelaje, por modelaje. Entonces, esto es importante, por lo que digo, porque luego decimos, es que no nos cuenta nada. No digo que solo sea esta la causa, ¿no? Ni mucho Sí, menos, aquí sí, hay no, muchísimo, claro, hay claro. temperamento y tal, pero es verdad que uno de los aprendizajes para fomentar el compartir es que cuando ocurran estas situaciones se sientan siempre tenidos en cuenta, que están ahí, que pertenecen, que forman parte de, es decir, te tenemos en cuenta. Y entonces es donde siento esta sentimiento de pertenencia, es donde me va a apetecer, donde me voy a sentir segura de poder compartir, ¿no? Y efectivamente aquí la niña al final termina, esto no lo voy a compartir. O sea, ellos tienen su secreto, no lo comparten, yo tengo el mío y no lo voy a compartir, ¿no? Y bueno, aquí es un pájaro negro, pero claro, habrá otras cosas que sean más importantes que tampoco va a poder compartir, ¿no? Entonces, efectivamente, sí, esta parte es importante precisar lo que acaban percibiendo estas cosas, las perciben, no hace falta contarle, de esto no se habla en casa. No hace falta decirlo explícitamente, es como un mensaje implícito que acaban entendiendo, ¿no? Hay temas que yo veo que que a papá y a mamá no les gusta hablar o que no comparten o conmigo no hablan. Pues yo no hablo, ¿no? Entonces estos Ajá. temas y nos perdemos, pues es toda esa posibilidad de acompañar, ¿no? Por ejemplo, en la sexualidad pasa mucho, en el tema de duelo, en estos temas de conflictos o de cosas importantes familiares, bueno, bueno, acaban percibiendo que no hablamos y, bueno, pues siempre mejor con su lenguaje, pero que vean
que les vemos y que les tenemos en cuenta y que están, ¿no? Ujú. Y que nos damos cuenta que se dan cuenta, ¿no? O sea, yo sé que te Sí, estás dando y que cuenta de que pasa necesitan, algo en casa. claro, y que necesitan eso, necesitan que cuentes con ellos, que, o sea, emocionalmente y inclusivamente necesitan que tú, o sea, que ellos formen parte, que ellos forman parte de esa unidad y que se cuenta con ellos. Me parece súper Eso interesante. es. ¿Te Eso es. parece, Inés, que avancemos a la otra Sí, ilustración? Lo digo más que nada para tener toda la información. Me ha parecido súper bonito el cuento, me ha encantado. Seguro que este también me gustará. Luego pondremos sí. los títulos por si la gente los quiere, las personas que nos escuchan o nos vean quieren adquirirlos o ir a la biblioteca a buscarlos, ¿sí? Perfecto. Este se llama Azul. Ajá, Tiene un subtítulo, pero lo cuento luego, ¿vale? Porque no me quiero vale. centrar en el subtítulo. Bueno, tiene ya unas que son preciosas, que no sé si llegáis a ver, pero son de un Sí, azul precioso. son como aquellas flores que son Sí, como sí, angelitos, ¿no? sí, Pero tenían sí. algo dentro, ¿no? Tenían como un bebé. Ajá, Bueno, un bebé conejo, un conejo, sí, 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 y vale. un búho. Mm, sí, eso es. Azul, que está escrito por José Andrés Murillo y Marcela Paz. Es que también me parece preciosa la ilustración. Y dice, me gusta ir al parque los domingos por la tarde en mi bicicleta. Me gusta pedalear y sentir el viento en la cara. Siempre voy a mi propio ritmo. Con mi bici esquivo cada piedra y cada bache del camino. La clave está en seguir pedaleando siempre, aunque te asustes o te canses. Lo mejor es, de pronto, soltar las manos, abrir los brazos y seguir pedaleando, sin miedo. Te puedes caer, pero hay algo más doloroso que caer, y es que no te crean. Se ve una cara de una persona adulta metiendo las manos dentro de un bote, ¿no? Ujú, De cristal y cogiendo una mosca y está el niño dentro, ¿no? ujú, eso es. Una vez, hace un tiempo, me detuvieron, me tomaron, me hicieron caer. Uf. Y me hicieron mucho, mucho daño. Le conté a mi mamá y a mi papá, pero no pudieron ver cuán profundas eran mis heridas. Él está aquí. Lo conté en el colegio, pero dijeron que se me pasaría pronto. Aquí con la profe. Lo conté tantas veces que comencé a creer que nunca había ocurrido. Fue un tiempo muy triste y solitario.
Son abstractas, ¿eh? Sí, sí. Está como en el mar. Pero un día, pero un día alguien se interesó en mí. Entonces aquí se ve cómo va subiendo las escaleras una niña. Esto era su cabeza en realidad, ¿no? Sí, o sea, aquí había efectivamente como su cabeza, ¿no? Ujú. Él está arriba, digamos, ¿no? Y aquí ya se ve esa niña que luego nombramos, se empieza a ver y coge un dibujo de los que él como ha ido poniendo aquí, ¿no? De lo que ha ido explicando, ¿no? Como Seguramente. sí, eso es, eso es, eso es. Entonces aquí la niña, ¿no? Y aparece como una lucecita de los dos, ¿no? Como que conectan, que claro, las imágenes así. Entonces dice, pero un día alguien se interesó en mí. Alguien me creyó y me ayudó a sanar. Aquí están abrazados. Recuperé mi historia. Para seguir. Son unos pasos. Y aquí bicicleta, ¿no? Sí, la rueda, en la La marca de rueda la rueda, de los ¿no? pies. Eso es. Desde entonces, cada domingo voy a los parques libremente. Y nunca más dejé de ir en bicicleta. Son las florecillas que tú decías. Ujú. Y aquí está. Bueno, lo bueno que tienen los dos cuentos es que acaban encontrando una oportunidad de sentirse escuchados, ¿no? O de sentir que se les tiene en cuenta. Tanto la niña del primer Sí. cuento, Bueno, la niña busca su estrategia, realmente no lo claro, consigue con los adultos, pero como no hay adultos, busca la estrategia claro, que, tienes ojo, no razón, es la ideal, ¿eh? Es decir, hay que intentar evitar esa estrategia claro, y complementarla. Además, si esto ocurre, bueno, bien, genial por la niña, pero a la vez necesitan claro. ese adulto. Claro, ella sí que está sola y no ha encontrado a nadie que la escuche, pero ha encontrado una estrategia, que es lo que hablábamos antes, quizá no es la mejor Mm. porque a lo mejor parece como que ha acabado ensimismándose, ¿no? Lo que pasa que no deja de ser un cuento, ¿no? Y parece como que lo quiere terminar de una forma como muy romántica, muy bonita, ¿no? Pero un poco como tú dices, realmente yo creo que lo que está nombrando es una realidad de la infancia. El primer cuento, ¿eh? Vamos a volver al primero, ¿no? Una realidad de la infancia, de esa capacidad que tienen, porque tienen que sobrevivir en un mundo adulto que a veces no es del todo fácil ni Efectivamente. satisface las necesidades que ellos tienen. Entonces, como viven en este mundo adulto y dependen de los adultos y son tan muy vulnerables, pues el sistema nervioso es que es capaz de todo, cosas que los adultos ya no tenemos esa gran capacidad, ¿no? En cambio, ellos lo tienen, pero un poco por supervivencia, no es porque tengan más recursos, sino es pura supervivencia de yo tengo que sobrevivir en este mundo de caos, con este mundo interior mío tan caótico en el que me da miedo que se me abra la tierra y me caiga dentro, porque lo que produce el ver que tus adultos de referencia están discutiendo que algo va a pasar horroroso, que no entiendes bien el qué porque tú eres niño, entonces no eres capaz de entender que los padres a veces se divorcian, que vas a vivir en dos casas, no sabes lo que, o lo que sea, ¿no? Pero no sabes lo que supone eso porque no tienes esa experiencia vivida como sí tenemos los adultos, ¿no? Entonces, ante ese caos interno, el sistema nervioso es que la única forma que tiene de sobrevivir ante tanto miedo, algo que abruma tanto, algo que te produce pues casi un shock, ¿no? Es decir, algo va a pasar muy gordo, es vías de escape, ¿no? Claro, Una puede ser, y esta es la imaginación, el amigo imaginario, el narrarme una historia que me ayude a entenderme y que haga
que haga mi vida más fácilmente para sobrevivir, ¿no? En la que pueda sobrevivir y que tenga algo de control. Fíjate que la niña eso al final también, que esto se me ha olvidado decir antes, cuando dice, pero ahora yo tengo un secreto y no se lo voy a contar a nadie. Es como esa sensación de control que necesitamos todos, ¿no? Entonces ella está teniendo a la pobre pues también esa sensación de, ahora tengo yo mi secreto, ¿no? Mi control. Y esto lo controlo yo, no lo controla el adulto, ¿no? Entonces al final es como que les abocamos a esto, a estos mecanismos de supervivencia, estrategias, pero realmente, pues eso, lo que tú dices, lo romantiza un poco porque es precioso, porque la imagen es preciosa y a la vez es un sistema nervioso que está en alerta y que ha tenido que apañarse para sobrevivir, ¿no? Porque No sé. una cosa, Inés, desde tu experiencia como pediatra, ¿qué crees que entiende un niño cuando un adulto guarda silencio ante algo que puede doler o que le confunda? Pues es que lo general, a ver, es difícil hablar, pero bueno, Sí, de voy a forma hablar de una espontánea. generalidad, es lo que hemos nombrado antes, el que se va a echar la culpa probablemente. Es decir, él por supervivencia, como depende de sus adultos de referencia y los adultos de referencia para yo sobrevivir tienen que estar bien, ¿no? O sea, ellos son ok, pues yo soy no ok, ¿no? Digamos hablando, ¿no? Es decir, si algo está pasando, puedo ser yo el culpable o puedo tener yo algo que ver o entonces, muchas veces van a hacerse narrativas de muy mágicas, de este tipo mágicas, pero en las que muchas veces el adulto no va a ser el, el que haga el mal, porque no puedo poner a mi adulto como malo. No lo puedo poner Ya, como malo. sí, De hecho, incluso eso, entiendo. los niños a los que, bueno, pues eso se les pega. Eh, el adulto muchas veces traen una narrativa a los niños de es que yo me he portado mal. No, cariño, no, ¿no? Tú has podido tener una conducta mejor, más adaptativa, menos adaptativa, pero eso no justifica que alguien te pegue, que alguien te, ¿no? Pero el niño sí que se cree esa narrativa que luego da tanto problema de adulto, porque si no se lo renarramos, tú te quedas con que es que fui yo el culpable. Claro. Bueno, y normalizamos violencias y ¿no? Pero es que esto es el sistema nervioso de un niño, ¿no? Para sobrevivir. El que no puede poner al adulto. Es que si el adulto del que dependo es el malo, Claro. es que Pero estoy abocado a... fíjate tú que esos silencios incluso muchas veces, eh, aunque el adulto intenta protegerlo, porque muchas veces nos escondemos o hablamos estas cosas en privado y para que no se enteren los niños, porque en el fondo lo que queremos es protegerlos a ellos, ¿no? Sí, Y sí, fíjate el mal efectivamente. que le podemos Mm. hacer. Sí, O sí, sea, sí, sí, sí. se puede Sí, sentir abandonado, se puede sentir sí, culpable, sí, puede sí. interpretar aquella falta de comunicación como cosas que son muy que son agresivas hacia él, ¿no? Porque el sentirse abandonado, el sentirse solo, Mm, fíjate la niña cómo se sentía, ¿no? O mm, cómo se sentía ese niño, ¿no? Que es claro. azul cuando Mm, estaba intentando explicar lo que le pasaba, que en este sí. caso no es un silencio, pero cuando intentas explicar algo que te pasa y no te escuchan, ¿no? O no te dan credibilidad. Claro, aquí es eso. Ellos van rellenando los huecos que no ha sido llenado por el adulto y entonces lo rellenan con una narrativa muy inocente y muy básica porque no tienen Ilusión. esa experiencia de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, con los duelos o las muertes se ve mucho, ¿no? Si no explicamos bien cómo ellos se crean imágenes, eso rellenan los huequitos que están, eh, que no lo hemos rellenado nosotros, es que los rellenan porque no se pueden quedar sin narrativa, pero claro, los rellenan con magia, con magia, con culpa, con narrativas que no son son adaptativas para esa edad y en ese momento para el niño porque no tiene un plan B, pero realmente no son adaptativas. O sea, lo ideal sería el poder ayudarle a hacer esa narrativa desde una interpretación adulta, ¿no? Para que ellos Ujú. les ayude a, bueno, a saber eso, que no son culpables, a entender que sí van a estar seguros, ¿no? Incluso en un divorcio, en un cambio de domicilio, en un cambio de colegio, lo que pase, ¿no? Esa cosa tan eh, que va a haber siempre adultos que les van a proteger. Bueno, ese tipo de cosas que necesitan oír, ¿no? Esto efectivamente respecto al primero. Y el segundo, sí que hay silencio. Hay un silencio en el momento en el que el niño
intenta comunicar algo que ha pasado, ¿vale? Que parece muy, muy duro lo que ha vivido. Muy grave. Y la respuesta que recibe es que esta imagen es tremenda, ¿no? Es decir, bueno, pues sí, o sea, sí que hay ese abrazo, ¿no? Pero aquí se le ve como gritando, ¿no? De realmente no me estáis escuchando, no me estáis creyendo, ¿no? El niño comenta algo, le conté a mamá y a papá, pero no pudieron ver cuán profundas eran mis heridas, ¿no? Entonces, al final, aquí vuelve a estar el niño en el cuarto llorando, solo de nuevo, ¿no? Es tremendo, ¿eh? Y luego cómo, pues lo conté en el colegio, pero dijeron que se me pasaría pronto. O mejor no hablar de estos temas, calla, no hables para que se te olvide, ¿no? Ese típico que, venga, no vamos a hablar de esto para pasar página rápido, ¿no? Y claro, son situaciones que, bueno, que es que si no lo pueden compartir, luego hay una imagen aquí que es muy, no sé si te has dado cuenta, aquí ya no tiene boca. Ay, sí. Porque ya su voz, ya no tiene valor su voz. ¿Para qué voy a seguir hablando? ¿Para qué voy a seguir contando lo que me ha pasado? El daño que tengo, el dolor que tengo dentro, ¿para qué? Si es que no sirve, mi voz no sirve. Entonces lo empiezo a expresar como con dibujos, porque ya no tiene voz, entonces lo expreso con dibujos. Pero ya hasta empiezo a dudar. Lo conté tantas veces que comencé a creer que nunca había ocurrido. Claro, que no era verdad. Sí, sí. Pero esto es lo típico que lo cuentas y como no, hombre, no puede ser. Ah, estás exagerando, ¿no? Las típicas frases que exageración. Ya será para menos. Buah, seguro que no ha sido para tanto. ¿Y tú qué has hecho para que esto ocurra? No, este tipo de comentarios que hacemos, ¿no? En situaciones a veces, pues que vivimos como, bueno, pues no, para nosotros como adultos quizás no tan graves, y entonces queremos relativizar igual, todo por proteger, ¿eh? Si aquí no hay maldad, si es que aquí lo hacemos como mejor podemos, y a la vez qué interesante poder nombrarlo y hablarlo pues a través de los cuentos en estas charlas para darnos cuenta cómo al final pues no estamos acompañando, no acompañamos y tenemos que favorecer, el silencio siempre va a favorecer el trauma. Es decir, un niño que vive una situación, la que sea, por muy tonta que nos parezca, pero que el niño lo vive desde un lugar que le ha abrumado, que no tenía recursos para salir de ello, desde un lugar que su sistema nervioso lo ha vivido como que le ha dejado así un poco no sé qué hacer, ¿no? Como sin recursos, de no saber responder, sea lo que sea, ¿eh? Es que puede ser desde me olvidé los deberes y al día siguiente el profesor me regañó y yo, no, este tipo de cosas, porque ya no vamos a hablar de cosas más importantes, sí, que lo vemos como más obvio. Pero tiene un montón de peso, porque realmente calan muchísimo y dejan una huella muchas veces. Claro, cosas cotidianas que según el temperamento del niño, porque esa misma situación en otro niño o en otra persona, pues lo vive, pues qué más da, si tampoco ha sido para tanto, ¿no? Es decir, que luego cada uno tenemos nuestra forma de ver, de interpretar, de gestionar, de procesar, ¿no? Entonces lo importante es no tanto la situación, que nos quedemos en, pero es que esto es una tontería, como en cómo lo está viviendo el niño, cómo lo está viviendo el sistema nervioso del niño, si a él lo está llevando desde el lugar de incapacidad, de que me abrumó la situación, pues ahí es donde está necesitando que papá, mamá, el adulto de referencia, la profesora, el que sea, como aquí nombran, pueda ayudarle a compartir. O sea, fijaros el poder de, como con el cuervo, ¿no? Simplemente de hablar. Fijaros que con el cuervo no ocurre nada más que le cuenta, oye, pues mira, yo sé que están pasando cosas, que van a cambiar las cosas, que algo que no me gusta va a pasar, esto, y sé que no tengo la culpa. No, el cuervo no resuelve nada, porque no resuelve la situación, pero esto ya la alivia, ¿no? Y en estas situaciones en que les pasa algo que no saben cómo interpretar, el poder compartirlo, narrarlo, ordenar lo que ocurre dentro, dar espacio a esas emociones y validez, legitimar lo que le está pasando, ¿no? Lo que hace la niña, simplemente que ve el dibujo, aquí la vemos coger el dibujo, le da valor al dibujo y sube y le dice, te veo, ¿eh? Veo lo que te ha pasado y debe haber sido muy duro. Yo en tu situación hubiera sufrido lo mismo. Esto, no le voy a resolver nada, pero esto ya hace que el niño, fijaros qué frase tan bonita, recuperé mi historia. Es que es bestial y es que es así. Es decir, el poder, el favorecer
que no haya ese silencio, sino que lo nombre, que lo hable, que lo pueda compartir, ¿no? El que haya palabras a la experiencia vivida y legitimidad y un otro con el que poder hablarlo, hace que puedas volver como a recuperar, a volver a tener ese poder en tu vida, ¿no? Empoderarte de nuevo de tu historia, ¿no? No me la han robado, sino ya es mía, ¿no? Y es real, y esto ha ocurrido y esto duele, ¿no? Entonces, también lo quería aquí traer con, bueno, pues con el tema del silencio, cómo el silencio daña desde otro lugar, ¿no? Uno, de los adultos, cuando no... Bueno, cuando ocurren cosas que consideramos que son de adultos y entonces no los vamos a contar porque para qué, o mejor que no lo sepa, que no. O otras situaciones que, bueno, que el niño sí viene a contarnos, que las vive desde una situación, bueno, que justamente necesita ese poner palabras, ¿no? Ese poder compartir, ¿no? Porque si no los deja desprotegidos, ¿no? Sí, sí. Realmente hay silencios que quizá que enferman más que la verdad dicha con cuidado, ¿no? De alguna forma. Absolutamente. Vamos, totalmente. Es decir, el silencio siempre va a enfermar más, porque el silencio no ayuda en poder procesar nada. O sea, necesitamos palabras, necesitamos poder nombrar las experiencias, necesitamos y también compartirlas. Fíjate, no solamente tú contigo mismo, que también, pero a veces ahí nos metemos en un bucle de rumiación. Pero el poder hablar con un otro y que ese otro dé legitimidad, fíjate como aquí, él sí que lo habla, habla con papá, mamá, habla con la profesora, pero parece que no recibe esa legitimidad, esa validación, ese te creo o ese wow, qué duro tuvo que ser para ti, ¿no? Entonces, el poder poner esas palabras con un otro que te da legitimidad a eso que has vivido tú, debe haber sido duro, puesto que me lo estás nombrando como duro, ¿no? Pues ya efectivamente ya evita muchas veces una situación que pudiera ser, bueno, que se pudiera quedar enquistada o traumática, ¿no? Y sí, aquí el silencio sin duda es más dañino y importante evitar esas frases que nos salen tan automáticas de no es para tanto, no te pongas así, lo que le dice la profe de, buah, verás, ya se te pasará, El ¿no? tiempo La profe le pasará, dice, sí. Bueno, no sé cómo le dice, pero algo así como con sí, el tiempo pasará. se me pasará pronto, que Claro. no, todo esto con idea de ayudar, de, jo, no, tranquilo, ¿no? Como es tranquilo que verás como, bueno, igual, o sea, todo es con mucha bondad y a la vez le deja solo, esta bondad le deja solo, ¿no? Claro, las Necesita buenas un momento. intenciones. Quizá aquí el adulto y las personas en general, porque si te das cuenta, en realidad, Inés, aquí el problema es que tratamos a los niños como cositas que todavía no están preparadas, ¿no? Y en el fondo no somos más que organismos, no son más que organismos como los organismos adultos que tienen más recursos, pero que no los tenemos en cuenta. O sea, los adultos tenemos quizá más recursos porque tenemos más experiencia y tenemos más capacidad probablemente de entender situaciones más complicadas, pero los niños no dejan de ser como adultos, pero sin esos recursos, ¿no? Y no les damos el valor que tienen, porque como son pequeños no se enteran, ¿no? Nos parece que no se enteran. Entonces no hace falta invertir ese tiempo y esa cantidad de recursos, ¿no? Entiendo. Y si te das cuenta, funcionan como los adultos en realidad. Solo quieren ser vistos y ser escuchados. Tú cuando estás Sí. mal, lo que necesitas es eso. Alguien que te valide, alguien que te escuche y alguien que te vea. Totalmente. Y efectivamente, es que así funciona el sistema nervioso de tanto del niño como del adulto. Es que al final el sistema nervioso venimos del mismo, es Claro, el mismo sistema nervioso. claro. El problema que tienen los niños es que ellos sí perciben todo, su sistema nervioso percibe y de hecho creo que probablemente perciban más que nosotros porque dependen de nosotros. Entonces están como su sistema nervioso súper atentos a nuestras Pendientes, señales, nuestros gestos, a claro. una comunicación no verbal para ver, yo muchas veces les pillo a mis hijos mirándome, digo que, o sea, desde pequeñitos que a veces me miraban y es que te miran tu interior, miran cómo está mamá, te están percibiendo. El problema es que no saben interpretar. No es que no sepan, ellos No tienen interpretan, herramientas, no tienen pero la experiencia. no tienen esos recursos narrativas que les permite interpretar de manera
más adaptativa del sentido de, pues sí, a lo mejor mamá ahora está triste, ahora está derrumbada, pero puede con ello, a ti se te va a proteger, ¿no? Ellos no tienen todo este sistema nervioso tan desarrollado, ¿no? Entonces, lo perciben todo, pero si no hay un adulto que traduzca, o sea, es como que necesitan un traductor, alguien que traduzca esto que está pasando. A mí, tradúcemelo en mi tal, que estoy a salvo, vale, pues ya está, ya estoy tranquilo, y que no soy culpable, pues ya está, y que me has visto porque me lo has traducido. Pues ya está, si no necesito más, no necesito que me cuentes que la tía, que no sé qué, que no, quizás no necesito todo detalle, ¿no? Pero que están pasando cosas en la familia, que está habiendo discusiones, que estas navidades de repente no hemos visto a la familia paterna o a la familia materna, que han pasado estas cosas raras, a veces pasan, que los niños lo notan. Entonces, el poder decir, pues mira, sí, está habiendo ciertos problemas, o no sabemos tampoco nosotros ni lo que está pasando, pero bueno, pues poder desde un lenguaje fácil, sencillo, sin malmeter, sin crear unos conflictos que los niños deben de estar fuera, por supuesto, pero saber que lo ven y que se enteran y que están ahí, ¿no? Y que esta narrativa y el que nosotros se lo contemos les va a ayudar a pasar página. Es que si no, no pasan página. Si Claro, se nosotros se quedan lo anclados traducimos. en algo y lo que hacen es elucubrar, inventar, imaginar aquello que tú decías de rellenar huecos, ¿no? Eso es, eso es, Para eso eso es. necesitan inventarse cosas, imaginarse cosas, y es cuando crean ahí como la fábula, ¿no? De algo que a lo mejor es mucho más grande o mucho más gordo de lo que realmente es. O a lo Eso mejor es. no. O a lo Mm, mejor es algo totalmente disperso y mm. distorsionado o random, ¿no? Algo que no tiene nada que ver, pero está ahí. Eso es. Fíjate, una Ujú. situación que me pasó es una familia que el papá y mamá se divorciaron y la niña estaba como muy, no avanzaba, estaba como em, muy bloqueada, como congelada. Era una situación como de congelamiento, tampoco expresaba tristeza, no había expresión de emoción, ¿no? Que era como un poco lo que yo andaba buscando. Yo necesito que esta niña exprese porque hasta que no exprese no va a avanzar, ¿no? Y estaba en modo congelación y yo no veía por dónde podíamos ir, qué estaba pasando ahí. Y un día uno de los padres vino a solas y porque noté una diferencia. De repente en la niña hubo un cambio y yo no Ujú. entendía nada. Y había, ¿no? A que la niña de repente volvía a estar como en expresión, tanto en las emociones más difíciles, pero ya vi un cambio. Y entonces luego vino el adulto a hablar conmigo y me comentó, eh, mira, yo ya le he dicho lo que estaba pasando con claridad y que era un divorcio esto, ¿no? Y que efectivamente no había posibilidad de que papá y mamá volviéramos, ¿no? Es decir, que no había esa opción pues por las X características de esta familia, ¿no? Pues esta conversación fue el antes y el después. Fíjate, ¿eh? Es decir, esta niña estaba congelada pues eso, quizás en esperanzas, en rellenar huecos, en a lo Claro, mejor vuelven, si me estaba a la porto muy bien, espera. claro, o si me porto muy bien, a lo mejor consigo que vuelvan, o si, yo qué sé, lo que fuera, porque yo, o sea, estaba realmente muy hermético, era muy difícil, ¿eh? Y fue esta conversación y dentro de lo duro, porque no se resolvió nada, si te das cuenta, pero a la niña le dio como, ya está, o sea, ya lo he entendido, ya, ya no tengo que rellenar huecos, ya está la narrativa, ya me la has dado y no soy culpable. Y ya me la has dado, ¿no? Y ya puedo avanzar, ¿no? Y entonces ya me puedo enfadar, ya puedo llorar, ya puedo expresar, Claro, ¿no? y a partir de ese momento ella ya sabe que va a tener una casa con su madre o que Mm. va a estar un tiempo con su madre, va a estar un tiempo con su padre y ella ya puede hacer sus cábalas, ya puede hacer sus planes, lo que le gusta, lo que no le gusta, pero ya sabe dónde va, cuál es su camino, que si no O es su muy duelo, difícil para ya puede ellos. hacer su duelo realmente, ya puede Claro, iniciar el duelo, también, porque hasta también. entonces estaba congelado, porque no entendía, veía que pasaban cosas, veía efectivamente que sí sabía que si sus padres se iban a separar, pero no había una narrativa, no entendía el por qué, nadie le había explicado porque eran cosas difíciles de explicar a un niño, entonces no se lo contamos, mejor tal, no vamos. Y al final sin tampoco tener que entrar demasiado, si hay cosas que no hay que contar, no se cuentan, y a la vez darle eso, la narrativa que ella no tenía, es lo que le ayudó a liberarse. Es que es tremendo, ¿eh? Es Claro, tremendo. pero en ocasiones, Inés, y tú te lo debes haber encontrado en consulta, eh, o sea, cómo se manifiesta esas situaciones, ¿no? Porque esas situaciones
pueden dañar según cómo, ¿no? Si se avanza y aquello no se descongela, ¿vale? Esa niña puede empezar a perder, ¿no? Y no hablemos de esa niña porque era una situación real, pero podemos hablar de otra situación ficticia, ¿no? ¿Cómo se manifiestan esos síntomas? O sea, existe un síntoma, existe una forma de manifestarse a nivel físico, a nivel, yo qué sé, de conducta, a nivel de ansiedad. ¿Cómo se manifiestan estos niños? Bueno, todo lo que has comentado, puede haber desde lo psicosomático, que somaticen a través del cuerpo y que entonces empiezan a expresar ese malestar, ese miedo, esa incertidumbre, pues eso, a través de dolores de cabeza, de dolores de tripa, Barriga, claro, de ese tipo de situaciones, de no querer ir al cole a veces porque quieren estar con papá y mamá para proteger por si pasa algo, por si mientras no están pasa algo, ese tipo de cosas. claro. Pero luego, efectivamente, dependiendo de la edad y bueno, del temperamento, de las maneras de enfrentar, bueno, pues puede haber también crisis de ansiedad, puede haber, a veces no es tan obvio, puede haber cierta incluso complacencia, es esto, ¿no? Voy a portarme muy bien, muy bien, muy bien, para que no haya problemas porque parece que puedo ser yo la culpable, ¿no? Entonces, Claro. pues justamente puede ser esa niña o niño bueno de repente que claro, no llama la atención hasta que luego de mayor dice, ostras, ¿no? Y de hecho aquí, por ejemplo, en el pájaro negro, este Perdona, recurso es que que... tengo la no te garganta preocupes. fatal. En el pájaro negro, este recurso que tiene la niña de la imaginación, probablemente la esté librando de quizás somatizar. Es decir, gracias a ese pájaro negro, que no digo que sea, porque habrá que quitarle ese pájaro negro a la niña, pero cuando se lo quitemos, habrá que dar una alternativa, o sea, tendrá que extender, porque si no, cuando la quitamos el pájaro negro, si yo a esta niña le digo, mira, qué chorrada tu pájaro negro, la dejo sin recursos con su mundo interior y entonces es donde empiezan a aparecer síntomas, ansiedad, dolores de tripa, dolores de cabeza, claro, entonces aquí el pájaro negro a ella con su edad es lo que la va a mantener. Luego ya en la adolescencia aparecen otros, que es cuando más explotan estas cosas, más Claro. en la adolescencia, ¿no? Porque de repente ya no vale tanta la imaginación ni el pájaro negro, un adolescente, ¿no? Y entonces de repente te encuentras con todo tu mundo interior y ya no tienes esa vía de escape que es tu pájaro negro, ¿no? Ese amigo imaginario y ahí es donde rompen cosas, ¿no? Claro, Y quería claro. nombrar, antes de terminar, que se nos va la hora, que Sí, Azul, el subtítulo, es un cuento contra el abuso, ¿vale? Es decir, aquí realmente es un cuento que se escribió para tratar, para romper el silencio del abuso sexual en este caso, ¿no? Eh, precisamente, Inés, yo te quería preguntar, una de las preguntas que tenía era precisamente esa, ¿no? ¿Qué riesgos tiene el silencio en las situaciones de violencia o de abuso, ¿no? Que ahí, por ejemplo, antes hemos querido suavizar el tema y decíamos que podía ser cualquier cosa, pero como que apuntaba a algo así, ¿no? Muy duro y muy fuerte, ¿no? Bueno, pues como muy criminal, ¿no? Porque a mí me parece muy bestia, ¿no? Entonces, ¿qué riesgos? Fíjate tú hasta qué punto ese niño, si no encuentra a nadie con quien poder hablar y que luego esa persona pues tenga la capacidad para buscar ayuda, ¿no? Pero ella la ha buscado y nadie lo ha escuchado. ¿Qué puede pasar con ese niño? Mira, te quiero leer antes de contestarte cómo pone el final, ¿no? Que este no lo he leído porque, Ajá, bueno, quería usar el cuento porque me parece un cuento bellísimo y además durísimo. duro, pero no quería centrarlo en el abuso, no Ya, quería sí, porque lo creo sé. que el abuso lo tenemos, si yo hablo del abuso, que esto habla del abuso, lo tenemos todos claro, del dolor, Ujú. de lo solo que están si no hablan, ¿no? Pero es que no quiero centrarme solo en ello. Eh, quiero, incluso en situaciones más cotidianas, que esto ocurre en situaciones más cotidianas si no les creemos, si no les damos el espacio, si vienen a contarnos lo que os contaba, ¿no? Cosas que para ellos, su sistema nervioso, por su temperamento, no ha sabido gestionar, pues nos necesitan para poder gestionarlo, ¿no? Entonces yo sé que si hablo de abuso sexual, todos los que estamos aquí entendemos que eso no hay ser humano, sistema nervioso que lo pueda gestionar solo, ¿no? Ni adulto, ni niño, ni nadie. Por eso no quería poner Hablando, el punto hablando aquí, del abuso y hablando del abuso en todas sus dimensiones, ¿eh? en Yo todo. entiendo incluso hasta el maltrato, entiendo el El abuso bullying, de poder, el sí. abuso de poder, entiendo cualquier uso de esa palabra. Mm.
Sí, mira, pone, el abuso sexual se perpetúa en lo oscuro del silencio, en el secreto, en la prohibición de hablar. Romper el silencio, desarticular el abuso, solo es posible en un espacio donde el miedo se sustituya por la confianza. Efectivamente, aquí el silencio, el no creer, el no, al final es, bueno, pues perpetúa el daño y los deja solos, ¿no? Aquí en el abuso, que es un tema tan fuerte, lo vemos claro. Y a la vez bueno, pues quiero que lo veamos desde una perspectiva no tan cruda ni tan dura, que bien, porque estas situaciones de abuso que se han contado y que los familiares no lo han creído, pues por desgracia sigue ocurriendo y ocurre a día de hoy y bueno, ¿no? Y te dejan solo con la situación. Pero es verdad que no quería que hoy nos centráramos en este tema, ¿no? Sino simplemente en el tema de que muchas veces, pues, bueno, pues por no dar importancia a lo que dicen, porque nos parece que es una tontería o bueno, pues por intentar como ayudarles y buscamos relativizar y eso, no le des tanta importancia, se te pasará, bueno, mañana será otro día y les dejamos como muy solos con que a veces es solo una conversación, que a veces no necesita mucho más, pero que... Pero nuestro desconocimiento puede hacer daño, puede ser, bueno, puede acompañar a esa falta de sentirse vistos muchas veces, como pasó con la profesora o pasaba con todos los niños que escuchaban y no atendían bueno, pues esa necesidad, ¿no?, de expresar. Inés, no sé si tienes que añadir algo más. Ya son las Sí, 6:05. A mí me termino. gustaría, para terminar esto, me gustaría, ¿tienes alguna forma fácil y sencilla para como abrir la puerta, ¿no?, a este silencio que ha habido siempre? O cómo una familia, unos padres que, bueno, pues que han pasado por situaciones complicadas y no han tenido la capacidad para poder expresar lo que pasaba de una forma sencilla, pues porque no sabían, porque no tenían recursos, ¿cómo podrían reparar esa situación? ¿Cómo podemos ayudar a esos padres? Uf, aquí habría que ir, si vamos a los concretos, así de primera es lo que me sale, pero claro, aquí estoy hablando quizás para niños, pues bueno, más pequeños, pero bueno, también depende del adolescente, entraría usando cuentos, por ejemplo, el álbum ilustrado. Yo creo que El pájaro negro es un álbum que es para todas las edades, incluso para adultos. O sea, me parece arte. Este libro Claro, y que nos para mí lleva como a la es arte. reflexión, ¿no? Nos lleva a Claro, poder tocar temas. efectivamente, o sea, al hablar de al leerlo y al poder compartirlo, pues con nuestro hijo o hija, bueno, pues nos va a dar lugar a ti te ha pasado esto, o incluso hablar desde el yo. Yo creo que también cuando no sabemos cómo abrir un tema, lo ideal es hablar desde el yo. Oye, yo cuando era pequeña, pues a mí no me contaban, o sea, yo veía que mis padres se enfadaban y a mí nadie me dijo nada, ¿no? O, bueno, pues ese tipo, hablar desde el tú, porque todos, si tú lo piensas, Merche, seguro que tienes situaciones de tu infancia en Y la que, o sea, yo por ejemplo recuerdo que además esto lo he escrito ya en el blog cuando mis padres se divorciaron, que yo ya estaba haciendo tercera de medicina, o sea, que ya era adulta joven, adolescente, adulta joven. Mi padre apareció un día por la puerta de mi habitación que yo estaba estudiando y me dijo que me voy. Bueno, y se fue, ¿no? Y claro, ahí había pues muchas situaciones previas en las que, bueno, yo ya era adolescente más mayor, pero bueno, eran situaciones que nos estaban nombrando en casa, ¿no? Pues porque antiguamente se hablaba muy poco de todo, ¿no? A los niños no se les tenía en cuenta, ¿no? No se hablaba de estas cosas con ellos, pero porque no se sabía lo importante que era, ¿eh? No porque hubiera una maldad detrás, justamente, o para proteger, justamente, no son cosas de niños. Eh, pues yo creo que, pues como todos tenemos estas situaciones, todos las recordamos, todos tenemos esta infancia en la que ha habido muchas cosas que no nos han contado, pero nos hemos dado cuenta y nos han dolido y las hemos tenido que gestionar solos, pues quizás desde ese yo, ¿no? Pues mira, a mí esto me ha pasado y a lo mejor te ha pasado a ti, pues porque no he sido consciente o porque voy aprendiendo poco a poco contigo. Bueno, pues que sepas que si te ha pasado, aquí estoy. Si te apetece compartirme, lo compartes. Si no te apetece compartir, es tu secreto, ¿no? Como el pájaro que... Y está bien,
Pero bueno, quiero que sepas que, ¿no? Un poco desde un poco desde ese lugar, ¿no? Más humilde, más de aprendemos, nos equivocamos y bueno, quiero que sepas que si me he equivocado, pues te pido disculpas y aquí estoy de nuevo, ¿no? Si en algún momento te apetece, ¿no? O sea, yo creo que desde ese lugar y desde usar, bueno, pues cuentos, series, películas, o sea, desde una manera más indirecta o noticias que escuchemos o conversaciones en el cole, en la salida del cole, en la entrada del cole que podamos escuchar. Yo creo que indirectamente, si esto nos inquieta y es algo que queramos retomar, seguro que hay algún estímulo que nos va a ayudar a poder retomar esto de una forma un poco natural y no ponernos ahí melodramáticos, que sobre todo si es un adolescente el que tenemos enfrente, no lo va a aceptar, ¿no? Entonces hay que ir como muy así para abordar el tema, ¿no? No sé si te he respondido, Merche. Sí, Si, sí. me ha respondido totalmente y ya no es una respuesta mía, es una respuesta a cualquiera de las personas que nos puedan estar viendo y que piensen, pues es verdad, ¿no? A mí me gustaría tener un argumento para poderle dar a mi hijo o a mi hija en un momento en el que se ha podido sentir un poco invisible o que, bueno, pues por esa necesidad de protegerlos a lo mejor no le hemos explicado lo que estaba pasando y le ha generado esa incertidumbre, ese malestar, ese, ostras, ¿qué está pasando? No me entero de nada, ¿no? Yo he vivido situaciones diversas en las que mi hija me ha dicho, pero contarme lo que pasa. Y yo le decía, es que tú no lo vas a entender. Fíjate. Fíjate, ¿no? Fíjate. Y sí que es cierto que era una situación muy complicada. Ella tenía 15 años o 14 y no lo iba a entender, pero probablemente si le hubiera dado una pequeña explicación, ella hubiera sentido que estaba cooperando conmigo, estaba intentando resolver el problema, ¿no? O se podía haber acercado o podía estar ahí simplemente escuchando, ¿no? Y luego mi experiencia con mi divorcio, en este caso, sí que la recuerdo y fue totalmente satisfactoria todo y que a mí me dolió mucho, ¿no? Me dejé acompañar por una mediadora social y fuimos el padre de mis hijos y yo y recuerdo que a ambos, o sea, ellos nos recomendaron hablar de nuestra experiencia, decir que ya no éramos novios, que seguíamos siendo sus padres, que seguíamos queriéndolos, que podían contar con ello, con nosotros, pero que dejábamos de ser una pareja, dejábamos de ser novios. Y mi hija, que tenía 5 años, en ese momento reaccionó automáticamente y dijo, no os separéis, rebobinad, tal cual, de verdad. O sea, claro, ella era desde la época de las cintas de VHS y decía, rebobinad, ¿no? Bueno, pues es una cosa que me quedó, ¿no? Y pensaba, fíjate tú, o sea, ellos saben perfectamente lo que hay. Ella, en aquella época no había tantas personas que se separaran, ¿no? En su clase éramos los únicos que se habían separado. Y ella, la expresión separarse, no sé de dónde la sacó, pero me dijo, no os separéis, ¿no? O sea, ellos saben perfectamente de qué estamos hablando. Quizá entienden mejor o entienden peor, ¿no? Pero lo saben. Entonces, bueno, pues es irresponsable, porque no lo sabemos, el no tener en cuenta eso, ¿no? Sí, sí, yo creo que aquí terminando, que lo que has dicho, una frase que has dicho tú en esta charla que hemos tenido, como el silencio daña más que las palabras, que las Sí, verdades, ¿no? Las sí, verdades a veces es verdad que hay que tener cuidado y hay que cuidar cómo decimos las cosas, no vale tampoco ahí ese sincericidio, ¿no? Pues mira, no, vamos a ser también cuidadosos y a la vez saber que siempre va a ser mejor que haya palabras, que haya narrativa, que haya algo que explique, porque el silencio favorece que la situación se quede enquistada y que se quede solo el niño con su mundo interior y con lo que está viviendo, ¿no? Entonces, favorece que acabe en trauma una situación, ¿no? Si que el sistema nervioso no está pudiendo digerir, el no poder poner palabras es dramático, dramático. Mira, y me gustaría traer a este momento una idea que escuché hace mucho tiempo de, no sé, de una de las personas con la que me entrevisté, ahora no recuerdo quién era, pero que explicaba y decía que la adolescencia es la segunda oportunidad, es una segunda oportunidad. Entonces, no nos quedamos pensando que ya lo tenemos todo perdido y pensemos que llega la adolescencia, ¿no? Después y que podemos recuperar muchas cosas. Así que no lo dejemos ahí. Creo que tenemos muchas oportunidades.
sin duda, sin duda. Todos los días. Y tanto, y tanto. Bueno, Sí, pues aquí lo dejamos. sí, Inés, muchas gracias por, sí, bueno, pues por traernos esas lecturas tan bonitas sí, siempre, esas historias tan sí. chulas y explicarnos así con tanta pedagogía, pues todas las cosas que nos cuentas. Muchas gracias. Gracias a ti, Merche, y a todos los que nos escucháis o nos escucharéis. Y bueno, muchas gracias. Venga, un abracito. Mira, Un dice por abrazo. aquí, estaba en consulta, os veré en un ratito. Gracias. Pues Genial. muchas Muchas gracias, Noé. gracias. Hasta Sí. luego, un abrazo. Adiós.